Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo voy a enseñaros a engrasar los rodamientos de la dirección. Es similar en todas las motos. Es muy importante que lo hagáis de vez en cuando porque con el barro, con el agua, suelen endurecerse los rodamientos. El primer paso es aflojar las bridas del manillar. Hacéis una foto al manillar para ver cómo estaba colocado de inicio. Ahora aflojamos las tijas superiores e inferiores para sacar las barras y que sea mucho más cómodo todo el proceso. Una vez quitadas las barras, vamos a quitar las torretas del manillar. Vamos rápido para no perder tiempo, quitamos las torretas y os enseño cómo están. La tija superior de la Vertigo trae una opción para acercarte el manillar más al cuerpo. Como veis, en la flecha verde estaría de serie y en la flecha roja habría dado la vuelta a la torreta para acercar el manillar más al cuerpo. Voy a probarlo en esta ocasión a ver qué tal sensaciones me transmite, porque algunos pilotos me han dicho que les va muy bien. Todo es cuestión de probar. Hago unos giros y noto que está agarrotado y conviene, por supuesto, realizar el mantenimiento a la dirección una vez al año mínimo. Aflojamos el tornillo lateral. Previamente también he aflojado con las barras puestas la tuerca roja y ahora simplemente pues la damos un toquecito y la sacamos con la mano. Os muestro por debajo la tija y el tornillo. Como veis, dicha tija tiene dos opciones para cambiar las torretas del manillar, como veíamos anteriormente. Ahora utilizo la llave del amortiguador Reiger para aflojar la rueda dentada. Ahí ya está suelta. Ahí vemos la rueda dentada, os la enseño por detrás. También monta una arandela tipo guardapolvos para que no entre suciedad a los cojinetes. La verdad es que este proceso es similar en todas las motos. Ahora con un martillo de goma le doy un golpe y baja el eje de la tija y ahí vemos como el cojinete tiene bastante suciedad, bastante óxido y conviene, por supuesto, limpiarlo al milímetro. Así que vamos a ir. Quitamos también el cojinete de la parte de arriba. Voy a coger un papelito y voy a limpiar toda la grasa y suciedad del cojinete y del eje para dejarlo lo más limpio posible. Ahí veis cómo está embutido el eje. Esto lo hacen con una prensa y si queréis ver cómo se quita el rodamiento, os pondré un enlace de un vídeo al final de otro chico que lo hace fantásticamente. Normalmente se puede cortar el rodamiento con unos alicates de corte y sacarlo a golpes con un cincel. Voy a utilizar ahora un limpiador para limpiar toda la zona, todos los rodamientos de agujas, para que se quite todo el polvo que tenga y toda la suciedad y que se quede lo más limpio posible. Le doy la vuelta y por encima también le echamos producto y fijaros como ahora ya rueda muy bien. No tiene que rodar así al final, ¿vale? Que hay que engrasarlo posteriormente, pero ya es una buena señal de que no está gripado y de que está en perfecto estado, simplemente para engrasar. Si estuviera muy gripado habría que cambiar. Echar un vistazo al enlace del vídeo que os comento del otro chico, ya que en este caso pues yo no lo necesito cambiar. Y ahora vamos a limpiar el otro, el que está en la parte de arriba. Igual lo limpiamos bien con un papelito y posteriormente pues lo limpiamos con spray. Le damos ahora con el spray, igual en todas las agujas del rodamiento, para evitar que quede nada de suciedad. Os aconsejo también sacar los tornillos de las tijas y limpiarlos porque suelen tener polvo. Ya tengo todo limpio, todos los tornillos
de las tijas superiores e inferiores y los cojinetes. Ahora vamos a utilizar grasa para engrasar dichos cojinetes, los rodamientos de agujas del mismo. Lo expandimos bien con el dedo, que quede muy bien engrasado, ¿vale? Por el lateral, que cojan bien todos los rodamientos de aguja la grasa, que no se quede ninguno sin grasa. Y vamos a poner también grasa en la parte de arriba, ahí, para que no entre suciedad tampoco por esa parte y quede correctamente hermético y engrasado. Esta labor de mantenimiento es sencilla, pero os aconsejo que si os lo veis un poco difícil os vayáis a vuestro mecánico de confianza, que lo hará genial. Y hacemos lo mismo con el cojinete de la parte superior de la pipa de la dirección. Lo engrasamos también como hemos hecho con el anterior. Le damos bien de grasa. También me gusta dar un poquito de grasa a todos los tornillos de la tija, para que luego entren mucho mejor y con el par de apriete adecuado se queden perfectamente engrasados. Así que es un consejo que os doy. Los engrasáis un poquito y los dejáis preparados para montarlos posteriormente. Ahora limpiamos bien la base de los soportes del cojinete de la parte superior de la pipa de la dirección con un trapito, que no quede nada de suciedad, bien limpito, y en la parte inferior también. Y procedemos a poner un poquito de grasa también en la parte inferior. Una vez que hemos limpiado, damos grasa para que se quede bien pegadito el cojinete, aunque ya habíamos dado anteriormente, pero es vital también que deis en esa parte. Y por supuesto en la parte superior también echáis otro pegotito de grasa para que se quede perfectamente engrasada la zona de la pipeta de la dirección. Ahora montamos el cojinete en la parte superior y volvemos a tapar toda la zona de grasa para que no entre polvo ni suciedad. Aún así lleva el guardapolvos, pero me gusta darlo bien para que no haya ningún tipo de opción a que pase nada de polvo al cojinete. Y ahí, como veis, se queda muy bien y muy hermético. Ahora cojo la tija inferior y con cuidado pues introduzco el eje. Veis, se me ha salido el cojinete, pero no pasa nada, lo dejamos colocadito. Ya simplemente con la grasa que tiene se queda sujeto. Ahora vuelvo a repasar de nuevo una vez que está puesto el eje, como veis, con un poquito más de grasa para que no quede ningún orificio de entrada de polvo al cojinete. Ahora cojo el guardapolvos y lo coloco en su lugar correspondiente y la rueda dentada la enrosco, ¿vale? Y la voy ajustando con la mano poquito a poco. Esto es un ajuste para que los dos cojinetes se unan uno con otro, por así decirlo. No tiene que estar muy apretado. Para ello cojo la herramienta del amortiguador trasero Reiger y voy comprobando cómo va quedando ese ajuste de la rueda dentada, que va comprimiendo, ¿vale?, los dos cojinetes. No hay que pasarse, simplemente pues ir ajustando poquito a poco, ¿vale? Y vamos dejando el ajuste siempre que gire perfectamente la tija. Aunque luego haremos un reapriete final con todo montado. Limpiamos todo bien y ahora cojo la tija superior y la coloco en su lugar correspondiente. Cojo la tuerca y la enrosco en el eje de la dirección y la dejamos ahí momentáneamente sin apretar, luego realizaremos todos los aprietes. Bueno, he avanzado un poco, he puesto las torretas del manillar y el manillar y vamos ahora a introducir las barras de las horquillas
Comentaros también que he aprovechado para realizar el mantenimiento del aceite de ambas horquillas, que realmente ha salido muy sucio. Os aconsejo ver el vídeo en el canal de cómo realizar esta tarea. Ahora me gusta dejar las barras a la misma medida, cojo el calibre y las suelo ajustar aproximadamente en torno a 10 milímetros, ambas barras. Coloco la barra derecha y fijaros que hay que girar las letras para que queden por el interior, ¿vale? Que no se os olvide. Y vuelvo a medir con el calibre para dejarlo igual que la barra izquierda. Sujeto un poquito para que no se me caiga. Simplemente he cuajado. Vuelvo a medir y tenemos igual 10 milímetros. Bueno, he adelantado un poco el trabajo, ya he puesto la careta, no he apretado ninguno de los tornillos de las tijas, ni los de arriba ni los de abajo, porque ahora vamos a realizar unos giros del manillar para comprobar que todo funciona correctamente y que quede todo en su sitio. Me gusta realizar unos giros, ¿vale? Que dé una barra contra cada uno de los topes del chasis, ¿vale? Para que todo se quede ajustadito correctamente donde corresponde. Vuelvo a repasar la rueda dentada y compruebo que no tenga nada de holgura, simplemente cuajada, ¿vale? Apretadita pero sin pasarse, ya que su función es aproximar los dos cojinetes. Ahora con una llave de vaso de 27 y con la tija superior totalmente floja, ¿vale? Apretamos 25 newtons según nos marca el manual. Fijaros en el manual de cada una de vuestras motos. Ahora con la dinamométrica pequeña apretamos el tornillo diagonal a 10 newton y echamos una gotita de loctite según marca el manual. Ahora es el momento de apretar la tija superior con la dinamométrica, en este caso lleva 12 newtons. Recordad que antes estaban flojos para apretar el eje de la dirección y ahora es cuando tenemos que dar el par de apriete correcto. 12 newtons en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora voy a colocar los tornillos del manillar. Como veis, he puesto un poquito grasa también en todos y cada uno de los tornillos del manillar para dar el par de apriete correcto de 25 newtons. Y por último ya vamos a comprobar qué tal ha quedado. Fijaros que bien gira, no tiene nada de agarrotamiento como tenía al principio, va súper suave, así que os aconsejo realizar esta tarea en vuestra moto. Un saludo, arenitas.